Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente comenzamos otra nueva emisión de Vía Café. Gracias por estar del otro lado de la pantalla compartiendo cada uno de nuestros programas, cada una de nuestras historias. Hoy tenemos una historia muy particular, un verdadero milagro gestado únicamente por Dios. No hay otra forma de manifestar esto que nos vamos a enterar hoy, de lo que vamos a compartir. Hay una historia en la Biblia que es muy similar a la que vamos a contarles en esta noche. Es la de Ana. Dice que ella oraba con amargura y lloraba abundantemente delante de Jehová. Y hay una canción también que me viene a la memoria de la conocida cantante La Sole. Dice: y ahora me muero de miedo y me siento valiente, no sé qué decir, te miro y me quedo. No tengo palabras para hablar de ti. Y ahora que sé que te tengo, ya no me detengo, me lanzo a vivir danzando a tu ritmo. Te adueñas del tiempo, te adueñas de mí. Fue dedicada a su hija. Y me parece que estas letras y esta historia de Ana se asemejan mucho a lo que nosotros vamos a conocer en esta noche. Así que bienvenidos y ya te presentamos a la invitada de hoy. Hola Sheila, bienvenida al programa. Muchas gracias Darío, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer tenerte con nosotros y para contar una historia muy particular, la tuya, y que seguramente también puede ser el reflejo de muchas mujeres que nos estén mirando, de muchas familias, de muchos matrimonios. Y me gustaría que nos cuentes qué es lo que pasó con tu vida, a qué edad te casaste, quién es tu esposo, en qué año ocurrió ese enlace y cómo siguió tu vida después. Bueno, para contarles un poco de mi historia, en primer lugar, gracias por la invitación nuevamente, por el espacio. Y bueno, espero que por ahí mi historia pueda llegar a bendecir otras vidas. Seguro que así es. Yo me caso en el año 2012 con Cristian Ivanov Grib. Nos conocimos en la profesión de abogados, los dos. Y bueno, cuando nosotros nos casamos, a los meses, casi sí, unos cuantos meses después, dijimos, bueno, vamos a buscar, como todos los recién casados, ¿no? Queremos tener hijos. Y comenzamos a buscar. Pasaban los meses y esto no era posible. Yo no quedaba embarazada. Pasó un año, o sea, comencé a hacer consultas médicas y la doctora me dice que bueno, ya había pasado ya un año de que nosotros estábamos buscando y como que hacía ruido y era posible que haya alguna causa médica que esto esté imposibilitando que esto se dé. Y bueno, comenzamos con estudios hacia mí, estudios a mi esposo, y recuerdo como que fuera el día de ayer que en el año 2014, que era un día en que jugaba la Argentina en pleno mundial, luego de haberme hecho varios estudios y de llevar a la doctora también estudios de mi esposo, bueno, me encuentro, ¿no? en el consultorio médico con ella, interpretando el diagnóstico que nos daba, que era una varicocele por parte de mi esposo, pero básicamente leyéndome el análisis del 99,99% de infertilidad. Oh. O sea, era imposible no contener el llanto, porque que te digan, uno espera siempre que te digan la verdad y uno quiere siempre tener, ¿no? la realidad, pero no era fácil. Claro. Yo estaba sola con la doctora, me acuerdo que subí al auto y las lágrimas me inundaban porque seguía llorando, tenía que llegar a mi casa. Y en tu casa encima tenía gente. Sí, justo en ese día te estábamos mirando, por eso digo, me acuerdo como ayer que estábamos mirando el partido y bueno, tenía que decirle a mi esposo lo que estábamos pasando o lo que nos estaba llegando, ¿no? Como matrimonio. Nunca en ningún momento lo sentí como que era su culpa.
sino que era un motivo o un diagnóstico que teníamos como matrimonio, ¿sí? Esto, bueno, fue mi manera de ver la situación, porque es algo que uno lo tiene que sobrellevar como matrimonio, claro. No uno de los dos. Más allá de que la causa estaba en uno, yo creo que uno tiene que ser sabio en ese sentido y apoyarse, ¿no? Tal Somos cual. Uno. Exacto. Entonces, bueno, los tratamientos que nos daban eran como no tan esperanzadores. Él tenía que operarse para mejorar la circulación y bueno, era como una operación, digamos, de apéndice, una cosa así. Y bueno, primero hizo todo un tratamiento de vitaminas. Luego de ese tratamiento, que llevó como un año, no hubo ninguna mejoría. El 99,99% continuaba como diagnóstico. De ahí, bueno, decidimos que se iba a someter a la operación. La operación lo único que mejoró fue circulación espermática, pero no mejoraba la calidad, y el 99% de infertilidad continuaba. Para eso, todo ese tiempo, bueno, nosotros asistíamos a la iglesia, siempre nuestra confianza estaba en depositarnos, ¿no? en manos de Dios. Cualquier congreso, campaña, visita de pastores, estábamos nosotros adelante pidiendo que nos oren, pidiendo y encomendándonos a Dios. Y bueno, fue así que bueno, comenzamos después viendo que esto no mejoraba, que no había no había nada más para hacer. Por recomendación médica, nos dicen que probemos con un tratamiento de fertilización asistida. El tema es que la fertilización asistida que nos tocaba a nosotros era de alta complejidad, no la de baja. Y en realidad, para ir a una de alta, la ley dice de fertilización que tenías que primero pasar por 3 intentos de baja complejidad para ir a una de alta complejidad. Perfecto. El tema es que los costos eran muy elevados, entonces paralelamente a esto comenzamos a hacer los trámites en obra social para solventar los gastos. Esos tratamientos, ¿en dónde se lo tendrían que hacer? Y bueno, nosotros comenzamos a investigar distintos centros, pero bueno, la obra social nos consigue en Resistencia. Pero debido a la gravedad de la causa que teníamos, directamente nos habilitaban pasar la de alta complejidad. Mirá. Y no pasar por los 3 otros intentos de baja complejidad. Y bueno, comenzamos a hacer los trámites y me faltaban a mí culminar un análisis de sangre. Esa es la realidad. Estando en el periodo, digamos, menstrual. Y cuando me acuerdo que ese es un análisis que se hace solo en Resistencia, fuimos el fin de semana que estaba, digamos, previsto que me tenía que sacar. Era el fin de semana largo del 12 de octubre, me acuerdo. El lunes ese era feriado. Y bueno, la cuestión es que como no me indisponía, tuvimos que regresar. O sea, fuimos de balde. No pude yo completar ese análisis para comenzar. Y bueno, entonces tenía como el atraso de un día, de 2 días. Y bueno, recuerdo que en ese momento trabajaba en la escuela de Benecer como docente. Salí cerca de las 1 del mediodía, y para eso esa mañana le digo a mi hermana que me compre un test de embarazo. Y yo declaro y digo, yo me voy a hacer el test porque yo estoy embarazada. O sea, habíamos ido para hacer el último estudio, someterme al tratamiento, pero yo por fe lo venía declarando siempre, en realidad. Por años yo vivía declarando mes a mes que yo iba a estar embarazada. Y bueno, fue así que me hice el test. Salí llorando del baño porque no es para menos. Fue como una... o sea, es como que la fe está, pero uno espera, ¿no? Llegar ese momento. Exacto. Y bueno, llegó el momento. Nos cruzamos con mi esposo corriendo al sanatorio que teníamos ahí cerca. Vivíamos en un lugar donde nos quedaba ahí a media cuadra el sanatorio. La doctora estaba en ese momento y lo único que hice fue mostrarle la muestra del test. Y bueno, también emocionada junto a nosotros, donde recibimos la noticia que era ella misma reconoció que era un milagro porque la ciencia no había actuado. O sea, no llegué a someterme a ningún tratamiento, sí a un montón de estudios, pero llegábamos al diagnóstico de ese médico donde no habíamos hecho nada, digamos, médicamente. Exacto. No llegamos a someternos. Favorecer a un embarazo. Y bueno, eso fue por gracia de Dios, porque los tratamientos son muy invasivos, sobre todo a la mujer. Entonces,
Fue realmente la mano de Dios obrando en ese milagro. Y no solamente en eso, sino que hoy tengo mi bebé de 6 meses, que o sea, el segundo milagro, porque bueno, no cambió nada. O sea, fue la mano de Dios obrando, que yo sé que sanó a mi esposo y que permitió que dio vida en mi vientre. Pero me refiero a que doblemente lo hizo Dios otra vez. Lo hizo otra vez. Ajá, lo hizo otra vez. Así Qué que bueno. esa es la historia sintéticamente. Tal cual. La verdad que un milagro. Si no podés creer en milagros, esta es una de las muestras más claras de lo que Dios es capaz de hacer, ¿no? Y que es el dador de la vida, además. Así es. Ahora, Sheila, ¿qué es lo que pasaba internamente dentro tuyo durante todo ese tiempo? Porque bueno, vos decís, sí, es algo compartido, es algo que va en matrimonio, pero ese anhelo de querer ser mamá uno lo tiene. Y por ahí hay cosas que la sociedad, la gente no lo sabe. Lo que el que vive de afuera muchas veces ignora muchas cosas, ¿no? Sí. Palabras que hieren, opiniones, comentarios, preguntas inclusive, y la lucha interna tuya. Sí. ¿Cómo lo viviste eso? Para nosotros, o sea, en forma individual y en forma de matrimonio fue un proceso. Uh-huh. Fue un proceso también para la familia. Pero bueno, obviamente los protagonistas éramos nosotros, los que teníamos que vivirlo, y no era nada fácil. La presión social existe y mucho. La gente que por ahí te conoce y a veces que no te conoce tanto, pero se arriesga a decir algún comentario que sin ánimo quizás de dañar, exacto, pero que termina dañando. Por ahí alguna persona, ¿y hace cuánto se casaron y todavía no tienen bebés? Y por ahí gente de la familia, como que desconocía que había una causa médica, a veces gente amiga, a veces, como digo, gente que no es tan amiga, gente a veces del entorno de la iglesia también, en la que uno asiste, porque no quieren tener hijos, y en realidad si supieran, claro, o sea, a veces uno no puede expresar en una contestación de 2 o 3 palabras lo que está pasando, porque uno se tiende a desbordar. Me pasó muchas veces que bueno, yo en realidad digo que fue un proceso porque tuve que pasar por muchas pruebas en ese tiempo. Uh-huh. En ese tiempo tenía mi cuñada y mi hermana que habían quedado embarazadas de sus primeros hijos. Uh-huh. Y, por ejemplo, no era fácil. Eran 2 bebés que llegaban, o sea, mi cuñada por parte de la familia de mi esposo, mi hermana por parte también de mi familia, que eran las primeras nietas, uh-huh, y Dios estaba probando mi corazón. ¿Qué tenía en mi corazón yo para ver cómo reaccionaba? ¿Y cómo reaccionabas ante eso? Bueno, no era fácil. Yo me alegraba porque eran las niñas que llegaban a la familia. Uh-huh. Pero en el corazón yo no quería que existan celos, envidias, porque Dios me estaba probando. Dios me estaba probando a ver qué había en mí si yo celaba a mi hermano o a mi cuñada, por ejemplo, porque era lo que yo más deseaba. Claro. Y lo veníamos buscando antes que ellas. Exacto. Entonces era como que la prueba era más, tanto para mi esposo como para mí. Y después encontrarme con, por ejemplo, por mencionar personas que me decían, uy, tu hermana te ganó. Mirá, tuvo antes un hijo. Se casó después y tuvo antes. Claro, se casó después, tuvo antes. Y a veces encontrarse con que no sabes cómo responder, no querés ser descortés, pero tampoco querés responder a veces diciendo lo que te pasa porque terminás llorando. He tenido situaciones de estar, por ejemplo, en la calle, que me hagan algún comentario, subirme al auto y largarme a llorar. O sea, lo que pasa uno internamente es muy feo. Y no solamente lo vivía yo como que deseaba ser mamá, sino que con mi esposo también lo vivía. Porque bueno, uno tiene amistades que por ahí decían, bueno, mira que fueron padres también, estaba en nuestro anhelo, pero lo único que nos quedaba ahí era ir a los pies de Cristo y decir, Señor, tengo este anhelo en mi corazón, confío en vos que vos vas a hacer el milagro. Y siempre hicimos eso. O sea, nunca nos apartamos de la oración. Nunca nos apartamos de la oración, pero es muy difícil sobrellevar. Y el tiempo pasa y vos sabés que más allá de las ocupaciones que uno tiene, de la rutina, todos los meses esperás el momento
a ver si tenés un atraso. Es como en la mujer uno lo vive así. Claro. Y bueno, y era encontrarme todos los meses con un desánimo, que yo lo tuve que ir batallando. Porque no voy a negar, era una cosa cuando comencé este proceso y otra mujer distinta cuando estaba llegando cerca del milagro. Claro. O sea, mi carácter cambió, mi forma de ser cambió, para ver el problema como también para reaccionar. Primero era inundarme de tristeza, y eso que era una hija de Dios. Pero no estás exenta de que no, uno no está exento a la tristeza. Yo no claro. puedo decir de que estuve con fe en todo momento. Exacto. Porque los altibajos estaban, el desánimo venía, mes a mes venía el desánimo. Pero bueno, como te digo, Dios fue tocando mi vida en cuanto a mi carácter, a mi forma de reaccionar, a mi personalidad, a mi forma de ser. Y me iba puliendo. ¿Sí? Esa pulida que a veces duele, porque dolía, pero que finalmente, bueno, yo me daba cuenta que Dios me estaba cambiando, el carácter estaba cambiando, y comencé a declarar fe. Ese fue uno de mis cambios de actitud. Yo cada mes, bueno, me encontraba con esa noticia que este mes no era, pero el otro mes va a ser. Y yo declaraba, yo soltaba mucho con mi boca. Y bueno, ese era también con mi esposo, nos ayudábamos mutuamente. Yo le ayudaba a él, a veces él estaba desanimado, o a veces él me ayudaba a mí cuando yo estaba desanimada. Y creo que en eso también está la riqueza del matrimonio. Exacto, de sí. Poder ayudarnos y de ser uno. Obviamente. Pero bueno, no era fácil. No, imagino que no. O sea, yo me pongo en tu lugar mes tras mes y prácticamente lo tenés contado a los días, sí. Y las cosas no suceden. Y hay gente que está esperando un milagro constantemente y no ocurre. Y uno, qué sé yo, supongo que muchas veces uno comienza a preguntarse dónde está Dios. ¿Será el Dios que tengo que tengo que creer? ¿Tengo que pedir de otra manera? ¿Qué cosas tengo que modificar de mi vida? Y bueno, uno se replantea un montón de cuestiones, ¿no? Ahora, ¿cómo es la llegada del bebé a la casa? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo vivió la familia en general? Con mucha emoción, con mucha alegría, en todo sentido, digamos, desde la noticia, o sea, no sabíamos cómo manejar la noticia. Incluso la doctora me decía, tenés que hacer reposo de tanta emoción. O claro. sea, era tanta la emoción que vivíamos. No te entraba en el cuerpo, como dicen, ¿no? No, y ella temía por eso, que por ahí el mismo estrés emocional que generaba la noticia me pueda llegar. Pero no, Dios estuvo en cada detalle. Tuvimos, o sea, transitamos un embarazo, tanto del primer como el segundo hijo también, embarazos preciosos. O sea, para mí, yo como mujer me sentí muy plena. Fueron sin ningún tipo de complicaciones, todo el embarazo. Dios estuvo ahí, fue un milagro completo el que Dios hizo. Y bueno, para la familia yo creo que Dios habló, mostrando un milagro en la familia, porque no fue solamente el milagro para nosotros como padres, sino que yo creo que es Dios obrando y hablando a cada uno. Claro. Porque bueno, cada uno lo vivía también. Mi mamá sufría, mi papá también, mis suegros también, mi hermana, o sea, mi hermano, viendo que no podíamos tener, el sufrimiento por parte de ellos también estaba. Y uno, me han visto llorar, me han visto sufrir, nos han visto sufrir. Y bueno, así que la alegría inundaba a toda la familia. Sí, tal cual. ¿Vos considerás que el día más triste de tu vida fue el día en que te dieron la noticia de que no iban a poder tener hijos? Fue un día muy triste. No sé si el más triste, pero fue muy triste. Yo nunca pensé que iba a recibir esa noticia. O sea, quizás uno escucha noticias o ha conocido historias, ¿sí? Me ha tocado conocer historias de personas que no podían tener, personas que terminaron adoptando, otras que recibieron un milagro, otras que nunca recibieron el milagro y que, bueno, se resignaron a ser padres. O sea, conocía muchas historias, pero nunca pensé que me iba a tocar a mí o a nosotros como matrimonio, claro. Porque cuando nos casamos nunca pensamos que íbamos a tener una prueba así. Exacto. Pero fue muy triste y me acuerdo como que nunca pensé que iba a reaccionar llorando en el consultorio de la doctora, o sea, claro. Pero bueno, no lo podía contener, y bueno, fue así, pero bueno, Dios ha sido bueno. Dios fue bueno, sí. Y actualmente, ¿cómo disfrutás, cómo se divide tu etapa de mamá, de profesional, con todo tu trabajo? Tenés un trabajo nuevo
te felicito de paso ya públicamente. ¿Cómo dividís esos horarios? ¿Cómo lo llevas ahora con los 2 chicos en la casa? No es fácil porque son muy chiquitos, sí. Pero bueno, uno trata de, gracias a Dios como matrimonio nos organizamos bien en cuanto a dividirnos por ahí las tareas, somos muy compañeros los dos y como bueno, tenemos una persona que nos ayuda a la mañana con el mayor, mi mamá me ayuda con el más chiquito cuando me voy a trabajar, a la tarde estoy con ellos, a la siesta, a la tarde, o sea, paso tiempo con ellos. Y bueno, y nos turnamos con mi esposo en atenderlos porque requieren de nuestra atención, requieren bueno, al ser por ahí más chicos, es como que es más la atención, ¿no? que requieren. Claro. Pero bien, para nosotros estamos felices y vamos a estar eternamente agradecidos. Una de las cosas que me pasó y que me sigue pasando, porque no puedo nunca me voy a olvidar de ese día en que recibo esa noticia a través del test, recibo la noticia que voy a ser mamá. Y siempre lo primero que nosotros hicimos como matrimonio en ese lugar bueno, que yo salí ahí del baño fue arrodillarnos a dar gracias, porque sabíamos que no ha sido la ciencia, sino que fue la mano de Dios dando vida. Entonces, una de las cosas que habíamos hecho con mi esposo meses antes de que llegue la noticia, era que hicimos un pacto con Dios. Y uno de los pactos que hicimos fue que si Él hacía el milagro, nosotros no nos íbamos a callar de darle la gloria a Él. Por eso estoy acá y no rechacé la invitación. Como también cada invitación que me hacen de contar, no tenemos vergüenza ni de contar el diagnóstico que teníamos, ni de contar lo que Dios hizo, ni de darle la gloria a Dios, porque sabemos que Dios es el que hizo, o sea, el autor del milagro fue Dios. Totalmente. Entonces, el agradecimiento que está en nuestro corazón siempre nos inunda cuando nos acordamos, miramos fotos o por ahí con mi esposo nos acordamos de ese momento, de esa época, de esos años vividos, o sea, nos llenamos nuevamente de emoción y sale la gratitud a Dios, o sea que nunca nos vamos a cansar de darle gracias a Dios. Y lo mismo que este segundo embarazo, también lo mismo, de la misma manera. ¿Qué aprendiste de Dios en este tiempo? En ese tiempo, sí, en ese tiempo de búsqueda del bebé. Una de las cosas que aprendí es a entregar mi carácter y a no creerme autosuficiente. Porque por ahí uno piensa que, bueno, que traer un hijo al mundo era parte de nosotros como matrimonio. Y en realidad es cuando Dios quiso. Y por algo Dios quiso en ese momento y no antes. Hoy me doy cuenta. En ese momento renegaba. Me cuestionaba por qué yo, cuando hay tantas mujeres que abortan, o sea, uno comienza a hacer esos cuestionamientos. Me llegó a pasar de que me enojaba con Dios. Yo en ese momento estaba en la alabanza de la iglesia y me tocaban pruebas muy difíciles, donde justo esos días que me daba cuenta que no estaba embarazada, yo tenía que ministrar la alabanza. Entonces Dios no me permitía a mí, eso era algo muy íntimo que a mí me pasaba con Dios. No me permitía que yo esté enojada. Yo no podía subir a cantar, a adorar, a ministrar si yo estaba enojada. O sea que tenía que desenojarme. Claro. tenía que Dios trató muchísimo conmigo en ese sentido. Y también me ponía a mí para hablarle a mi esposo, y mi esposo decía, ¿cómo poder? Y bueno, pasaba del llanto a 2, 3 días estar fortalecida nuevamente, por ejemplo, para adorar. Y yo cuando adoraba a Dios sabiendo que Él iba a hacer el milagro. Y es más, me acuerdo que en un culto de acción de gracias yo pasé a dar gracias porque Dios iba a hacer el milagro. Ah, mirá vos. Eso es fe. Ajá. Eso es fe. Yo ahora me estoy acordando, era diciembre del año 2015, a ver. Sí, 2015. Diciembre del año 2015 yo pasé públicamente en la iglesia a dar gracias porque Dios iba a hacer el milagro.
Oh. Y fíjate vos que en octubre del año 2016, o sea, nos llegó a Casi un año. Sí. Ajá, Dios hizo el milagro. Se gestó todo la maravilla de Dios durante ese tiempo. Sí, y era creerle a un Dios que, o sea, frente a un diagnóstico de lo imposible, porque médicamente era imposible. Totalmente. Entonces, creerle. Pero sí, yo creo que fue, digamos, batallar o aprender en que no somos autosuficientes, que tenemos que depender de Dios y que si nosotros cortamos ese cordón, digamos, con Dios, no nos sirve de nada. Aprender también a manejar mi carácter, pero sobre todo la fe, porque a veces la fe nosotros la decimos, tratamos de que sí, creemos en Dios, creemos que Dios va a hacer, pero cuando pasamos por la prueba, ahí es donde se ve realmente si está nuestra fe en alto o no. Exacto. Porque si no, es como que nuestras palabras están, sí. pero... Es mucha teoría y poca práctica. Sí, exacto. Ahí es donde la vemos en la práctica, en la fe. Antes de terminar, me gustaría que dejes unas palabras a las mamás o a las que desean ser mamás, mejor dicho, ¿no? A esas mujeres o a esos matrimonios que están en la búsqueda de un bebé y que no llega y que se les ha impedido, y vos pasaste por ese momento y nadie mejor que vos que las puede entender y les puede dejar algo, les puede decir algo. Así que, bueno, no sé, te voy a pedir que le mire a la cámara y se lo puedas decir al corazón abierto. Bueno, en primer lugar, a aquellos matrimonios, aquellas parejas que por ahí nos estén viendo y que se hayan sentido identificados en algo de lo que compartí, les diría que busquen a Dios. O sea, que no pierdan, no se enojen con Dios, que Dios tiene un propósito. A veces queremos que las cosas sean a nuestra manera, pero es Dios el que las hace y las hace en su tiempo perfecto. Porque a veces nosotros creemos que en ese momento va a ser lo ideal y no, Él sabe mejor que nosotros los planes que Él tiene de antemano, desde antes que nosotros estemos en esta tierra, Él tiene planes con nosotros y tiene un propósito especial con eso que están atravesando. Entonces, decirle que no bajen los brazos, decirles que busquen a Dios como matrimonio, y si por ahí alguno de los dos está quizás más débil en su fe, que se apoyen, que no se recriminen, y que se fortalezcan los dos, que caminen juntos, que cuando hay uno que esté desanimado, el otro le agarre la mano a seguir, que no permitan que esto sea un motivo de pelea, porque a veces puede generar esto culpa o echarse la culpa, recriminarse. Que lo vivan como matrimonio, que se fortalezcan, que busquen de Dios, que oren juntos, y que no se cansen de buscar. Dios va a hacer el milagro, que tengan fe. No sé, me viene todo lo que por ahí pasaba, y era una prueba para el matrimonio muchas veces. Entonces, que piensen que esto los tiene que fortalecer y no dividir, porque a veces puede suceder que la causa esté en uno, como nos pasaba a nosotros, pero eso no tiene que ser para división, sino que tiene que ser para unión y para fortalecimiento de ese matrimonio. Y que Dios va a hacer la obra. Si lo hizo conmigo y lo hizo con un montón de matrimonios, de parejas, lo va a hacer también lo declaro que va a hacer también con las personas que nos estén viendo. Yo puedo testificar del poder de Dios que hizo en nuestra familia, en mi vientre, y sé que lo va a hacer. Dios lo va a hacer a su tiempo, pero lo va a hacer. Tal cual. Bueno, Sheila, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a despedir hoy. Siempre tenemos despedidas distintas. Hoy nos vamos a despedir con un videoclip, las fotos de todo ese tiempo que vos viviste de espera, de embarazo y bueno, cómo va creciendo la panza y de tus hijos. Así que queremos agradecerte profundamente por haber aceptado la invitación y haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias, Darío, y espero de corazón que este espacio que ustedes tienen sea para bendecir a muchas familias, porque sé que las historias que comparten realmente da gusto escuchar. Así bueno, que continúe la gracia de Dios sobre ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a ver dentro de una semana nuevamente con otra historia de vida que seguramente puede cambiar la tuya. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.